La poeta Olvido García Valdés, de Roberto Bolaño. Hace poco estuve en Toledo con Carolina y nuestro hijo Lautaro, y visitamos a la poeta Olvido García Valdés y a su compañero, el poeta Miguel Casado. Con Miguel me unía una cierta amistad epistolar y telefónica, y la admiración que siento por su poesía. A mi juicio, una de las más vivas que se hacen hoy en España. De hecho, mi amistad con Miguel empezó de forma singular. Un día recibí una carta suya. Mi desconocimiento de la poesía actual española, un conglomerado de avispas, hizo que su nombre no me sonara de nada, pero sospeché que podía tratarse de un poeta, y en mi respuesta le pedí que me enviara algunos de sus poemas. Miguel me envió una revista, El Signo del Gorrión, y mucho después, como corresponde a un poeta castellano, de suyo discreto y reservado, uno de sus libros. A partir de entonces me convertí en un lector asiduo de su obra. Los poetas que yo conocía de su generación, los nacidos en la década del 50, me parecían malísimos, y desde hacía años que había optado por no enterarme de lo que ocurría en la poesía española a partir de esa franja, contentándome con leer y releer a Pérez Gimferrer, a Leopoldo Panero y a unos pocos más de la promoción precedente. Pero el descubrimiento de Miguel Casado me reconcilió de alguna manera con la poesía de mi propia generación, aunque más ajustado sería decir que me reconcilió con un poeta de mi generación. En cualquier caso, entre ambos nació una amistad y los libros de Miguel se convirtieron en libros de lectura diaria, esos libros de poesía que después de leídos quedan en algún lugar de la casa siempre a mano y que uno se lleva al cine o al baño para releer uno o dos poemas al azar y cuya capacidad de provocar la inquietud, la reflexión, el placer estético, no decae con el paso de los días. Los tres libros que tengo de él, Inventario, editado por Hiperión, y Falso Movimiento, y La Mujer Automática, ambos de cátedra, estaban dedicados escuetamente a Olvido. No sabía, entonces, que ese Olvido era Olvido García Valdés, por muchos considerada la mejor poeta española del siglo, lo que dicho así suena tremendo, pero que no lo es tanto si consideramos la escasez de voces femeninas en la poesía española del siglo XX. Bueno, ese era mi bagaje antes de viajar a Toledo y pasar unos días allí. Había leído a Miguel de forma concienzuda y cada lectura me lo hacía más cercano. No había leído a Olvido, aunque a ella sí que la conocía de nombre mucho antes de conocer a Miguel, y lo que la gente me contaba de ella era desmesurado y más bien atemorizador. Había quien la comparaba con Santa Teresa, otros decían que era demasiado seria, acaso hosca, y había quienes aseguraban que su altivez dejaba helados a los que la conocían. Busqué una foto suya. Encontré una en donde aparecía con un grupo de escritores, pero la reproducción era borrosa. En otra, publicada en una revista de poesía, se la veía en compañía de viejos poetas madrileños que la rodeaban como en el cuadro de Poussin, Susana y los viejos. Finalmente, fui a una librería en Barcelona y busqué un libro suyo, pero me dijeron que sus libros más recientes estaban agotados y en el único que tenían no había foto alguna. Así que partimos a Toledo sin un rostro de Olvido García Valdés. Lo que finalmente encontramos excedió todas nuestras expectativas. En un solo día recorrimos, de la mano de Miguel, pero sobre todo de la mano de Olvido, todas las sinagogas, mezquitas y catedrales que hay en Toledo. Comimos y cenamos de manera opípara. En la primera juguetería por la que pasamos, Olvido le compró a mi hijo 3 juguetes. Mi hijo, evidentemente, quedó prendado de ella,
Y ya que estábamos en plan rabelesiano, esa noche, después de darme una ducha, leí de un tirón ella, Los pájaros, un conjunto de poemas de olvido que me deslumbró como solo puede deslumbrar la poesía verdadera. Mucho después, cuando ya estaba en Blanes y lejos de Toledo, leí Casa Nocturna, el último libro de Olvido García Valdés, Ave del Paraíso, 1997, y mi admiración por ella, si cabe, creció aún más. Casi no tenemos nada en común. Los poetas que a ella le gustan, a mí no me gustan, y viceversa.